En el hebreo, la escritura, ese pasaje se lee, no se lee sábado, se lee Shabbatot. Palabra hebrea, Shabbatot, que es el plural de Shabbat. Y está en plural porque no está hablando de un solo Shabbat, sino de todos los Shabbats que debían haber perpetuamente. Y el último mensaje que Dios le habló a Moisés antes de entregarle las tablas de la ley fue acerca del día de reposo. Reposo, Shabbat. Shabbat significa reposo, o descanso, o cesación de obra, o cesación más específicamente de creación. Y ahí en ese pasaje habla de que Dios quiere santificar al pueblo a través del Shabbat. Si el pueblo santifica el Shabbat, Él santifica al pueblo y santifica el Shabbat, para que entre en una unión espiritual con Dios, en una revelación testimonial, perfecta, poderosa de quién es Dios para ese pueblo. Guardar el día de reposo, óyeme bien, es una señal que marca la diferencia entre el pueblo de Dios y las demás naciones. Ahora, desde ya yo te voy aclarando algunas cosas. Esto está en el Antiguo Testamento y específicamente en la ley de Moisés. Pero es la mal llamada ley de Moisés porque no hay ninguna ley de Moisés. Es la ley de Dios. ¿Alguien está aquí? Que fue dada a través de Moisés diferente, pero no significa que sea de él. Es como yo estoy impartiendo una palabra, pero esta no es la palabra de César Guzmán. Es la palabra de Dios impartida. Aunque puede pasar que muchos predicadores hablan más de muchas cosas que de la palabra. Y ahí sí no está hablando Dios. Hello. Usted tiene que identificar a un predicador bueno de uno malo. Un predicador bueno es el que está basado en la palabra de Dios, que la desmenuza, que le está dando alimento espiritual. Pero si es un orador simplemente que se encarga de hablar palabras infladas y motivacionales y no sale de ahí y no coge la palabra para nada, olvídate. ¿Qué clase de predicador es ese? ¿Acerca de quién está predicando? Hello. Diferente. Y esos abundan. Así que tenga cuidado cuando usted ve televisión, ve YouTube, ve cualquier... ¡Ay, ese predicador es lindo! Porque ¡ay, ese sí habla bonito! Esto no es de lo que hable bonito. Esto es de lo que hable de la palabra de Dios. ¿Está escuchando? Los jóvenes, varios me han preguntado a veces, pastor, ¿usted a quién escucha? Entonces yo le menciono como 3, 4 así máximo, porque yo le digo, no es que no esté de acuerdo con otros, no. Simplemente que para mí esos son centrados en la palabra, los recibo y me encanta escuchar. De resto no te puedo decir si sí o si no, pero no me gusta, no lo hago, no entro a hablar mal de nadie, simplemente no lo hago. Tenga cuidado a quien oye. Ahora, estaba en la ley de Dios y no falta el que diga, bien intencionado, pastor, pero eso está en la ley, ya nosotros no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y entonces si estamos en la gracia, no tenemos que cumplir la ley. Se volvió mexicano de pronto. Entonces hay que darle a entender a esta persona que la ley de Dios es perpetua, que lo que no se aplica es lo que ya cumplió Cristo. O sea, lo que hizo Cristo en vida y cumplió, tanto en vida como en muerte, nosotros no tenemos por qué hacerlo. ¿Está escuchándome? Pero la ley moral y espiritual que está inmersa dentro de la ley, sí tenemos que cumplirla. Es la ley de Dios. O sea, el principio. Y hoy entramos en el principio del Shabbat. ¿Qué quiere decir el principio del Shabbat? No significa que tú vas a cumplir la cabalidad como lo está escrito en la ley de Moisés o en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, porque entraríamos en una serie de infinidad de regulaciones que no lo vamos a cumplir porque no somos judíos, empezando por ahí, y segundo porque ya lo ceremonial, lo litúrgico, ya quedó rezagado para establecer un nuevo pacto y ya se aplica a la manera de Cristo, no a la manera de la ley. Pero el principio está. ¿Y cuál es el principio que está ahí? Que tenemos que cumplir el Shabbat de nuestras vidas.
pero no necesariamente tiene que ser el sábado. Porque aquí está hablando de dos componentes, el espiritual y el práctico o físico. El físico es el que cumplimos de ofrecerle a Dios el Shabbat físicamente. Pero el espiritual es lo que significa para nosotros y que es lo que tenemos que vivir. Porque de nada nos sirve que cumplamos el Shabbat externamente, pero por dentro no vivimos el reposo de Dios. ¿Alguien está aquí escuchando? Entonces, aquí estamos en la lectura, pudimos ver que eso es un pacto perpetuo. ¿Cómo? ¿Y qué significa perpetuo? Que es para siempre. Y guardarán Shabbat los hijos de Israel, haciendo Shabbat por sus generaciones como pacto perpetuo. ¿Cómo qué? No dice hasta cierto año, hasta que suceda esto, hasta que no dice pacto perpetuo. Y es una señal entre los hijos de Israel y yo para siempre. ¿Cómo? Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, mas en el 7º día cesó y tomó nuevo respiro. Y luego el profeta Isaías señala, ahí sí 12, que el día de reposo también servirá como señal de la fe para los extranjeros, porque no falta la hermana Cheche que diga, pastor, pero eso es para los judíos nada más. No, escucha lo que dice Isaías 56, 6 al 7. Y a los extranjeros que se entreguen a mí para servirme y amarme, para ser mis siervos, si respetan el sábado y no lo profanan y se mantienen firmes en mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos. ¡Aleluya! En otra versión dice, un poco más pegada al hebreo: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. ¿Quiénes abrazamos el pacto del Señor? Diga, nosotros. Nosotros hemos abrazado el nuevo pacto del Señor. Y dice, yo los llevaré a mi santo monte. ¡Wow! Promesa de Dios. Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos en mi altar. Nosotros estamos ahí en la película. Cuando recibimos a Cristo, estamos recibiendo el nuevo pacto de Dios en nosotros. Y nos estamos acogiendo a la ley espiritual de Dios. ¿Aló? Por lo tanto, yo también debo guardar el Shabbat o el Shabbat de Dios. No como la ley, como la letra, sino el principio espiritual. ¿Y cuál es el principio espiritual? Que físicamente yo tengo que estar consagrándome al Señor, perteneciendo al cuerpo de Cristo y congregándome para establecer su reino. ¿Tú no te das cuenta que la ley se dio para que la gente no hiciera lo que le diera? Exactamente. La ley se dio es para que la gente se sujetara a la voluntad de Dios y lo hicieran a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Porque cuando nosotros queremos cumplir el evangelio a la manera nuestra, se forma un despelote, hermano. Salen herejías, salen multitudes de iglesias que no son iglesias. Porque cada quien quiere interpretar la palabra a su antojo. Pero es para su conveniencia, para no salir de su zona de confort, para justificar sus errores, sus pecados y todo lo que hay en la vida de esa persona. Y eso no es lo que dice la Biblia. El Señor no dijo, los que quieran guardar el reposo, lo guardan el día de reposo. Los que quieran. Si amaneciste con mucho sueño, bueno, listo. Y tienes algunas cosas pendientes para el día de reposo, hazla, no te preocupes. No te presentes ante mí ese día, te doy la excusa. No, eso no dijo el Señor. El Señor dijo, todos tienen que guardar el Shabbat. Y para nosotros el Shabbat es este día. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que el 7º tienes que descansar de tus obras y significa todo. Todo. ¿Para qué? Para que se lo dediques al Señor. Y cuando estamos hablando, óyeme bien, de dedicación del Shabbat a Dios, significa que aún desde la noche anterior tú tienes que preparar ese Shabbat. ¿Cómo lo preparas? Todo. No dejas que te coja el tarde, sino que preparas la ropa que te vas a poner para venir a la iglesia. ¿Qué te dije al principio? Que lo que Dios hizo y creó fue para nuestro beneficio, para nuestra bendición.
Luego el Shabbat, Él lo creó para nuestra bendición. No creas que es que tú le estás regalando a Dios. Ah, sí, Señor, yo te estoy dedicando este día. Ay, qué bueno soy, qué santo soy porque yo le dedico el Shabbat a Dios. No. Dale gracias a Dios que Él se inventó el Shabbat, porque es la manera como Él quiere bendecirte. ¿Cuántos están aquí? ¡Wow! Una palabra bien interesante, hermano. Y el que tenga oídos para oír. Ahora sí entendemos la ley, es espiritual ahora. Yo no la puedo desechar. Yo tengo que, es más, tengo que meditar en ella. ¿Para qué? Para enriquecerme del principio espiritual que Dios encriptó ahí. Oh, aleluya. Porque la ley es un código encriptado para nosotros. Pero Jesucristo lo desencriptó. Y por eso cuando yo recibo a Cristo, recibo la mente de Dios, la mente de Cristo. Y al recibir la mente de Cristo, yo empiezo a entender lo encriptado de Dios en el Antiguo Testamento y empiezo a recibir esa revelación. Aleluya. Los hijos de Israel son los que día a día se esfuerzan por hacer la voluntad del Padre Eterno. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Israel? ¿Quiénes son? Los que se esfuerzan en la voluntad del Padre. Dígale que está a tu lado, usted también es un hijo de Israel. En el sentido espiritual también, claro. Pastor, ¿de dónde saca usted eso? Aquí lo está diciendo. Yo no me lo estoy inventando. Si la Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham por la fe en Cristo. Ah, entonces tú vas a ser hijo de Abraham, que es más viejo que Israel, que Jacob. ¿No te puedes volar a Israel? Hello. Entonces la razón por la que debemos respetar el Shabbat es simplemente porque así nos lo pidió Dios. No entres en conflictos teológicos. Simplemente Dios te dijo, cumple el día de reposo para mí, porque ahí te voy a bendecir y es la manera como tú testificas que eres un hijo de Dios, que respetas y me honras lo que yo hice. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él cesó de la creación el séptimo día. Y nota algo. Él creó el séptimo día, a pesar de que no creó más nada ahí. Porque si tú analizas el proceso de la creación, iba en aumento. El proceso de la creación iba en aumento. ¿Por qué? Porque primero creó lo uno, lo otro, y iba así. Y hasta que llegó al hombre, lo máximo de la creación. ¿Qué se esperaba el séptimo día? El hombre fue creado al sexto día. ¿Qué se esperaba el séptimo día? Algo más grande. Sí iba a haber un séptimo día. Pero nota, no había nada en el séptimo día. Pero Él se lo inventó. No es que el séptimo día existiera. Él lo creó. ¿Pero para qué? Para cesar la creación y para designarlo como un día especial en donde sus hijos, la creación, lo honrara a Él y Él se deleitara en una comunión perfecta con el pueblo de Israel. ¡Aleluya! Él era el Señor del Shabbat. ¿Qué significa eso? Que si Él quería cambiar el día, lo cambiaba. Ahí está la diferencia de los que siguen la ley, como letra. No, ahí dice que es el sábado y yo por eso es el sábado. No, entiende el principio. El principio es, 6 días trabaja, al séptimo lo dedica al Señor. ¿Y cuál es el día que dedicamos la iglesia de Cristo? El domingo. ¿Y por qué el domingo? Porque desde el principio la iglesia se empezó a reunir el primer día de la semana, que era el domingo. Porque Jesucristo, nuestro Señor, resucitó el primer día de la semana, el domingo. Así que este día es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Hay algo místico en esto, hay algo místico en el congregarnos, en el vivir con el cuerpo de Cristo.